En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zdravo Maria, milusti puna, Gospodis tons, blavisomen ti metuženama, blavisovim plud veto Iisuse Christe, Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada y na časa smrti naše. Amén. Bueno, entonces no hagan caso si el dragoncito o la serpiente se manifiesta. Hoy un poco más tranquilo vamos a aclarar algunas cosas y a demostrar los frutos y las pruebas. Entonces vamos a comenzar con un mensaje que dice: queridos hijos, vengo entre ustedes porque deseo ser su madre e intercesora. Deseo ser un vínculo entre ustedes y el Padre Celestial, su mediadora. Deseo tomarlos de las manos y caminar con ustedes en la lucha contra el espíritu impuro. Hijos míos, conságrense totalmente a mí. Yo tomaré sus vidas en mis manos maternas y les enseñaré la paz y el amor. Y entonces las entregaré a mi Hijo. A ustedes les pido que oren y ayunen, porque solamente así sabrán testimoniar de manera correcta a mi Hijo por medio de mi corazón materno. Oren por sus pastores, para que unidos en mi Hijo puedan siempre anunciar alegremente la palabra de Dios. Mensaje del 18 de marzo de 2012. Bueno, entonces vamos a aclarar una cosa aquí. Lo que decía el fundador de los comunistas, el hijo de ña Catarina, decía: ¿crees que Dios existe? Es porque no conoces que hay algo superior en ti. Imagínate tú estas palabras y vas siguiendo y diciendo: ¿crees que Dios es bueno y bondadoso? Porque en ti hay una inteligencia y una bondad, una idolatría. Pero ¿de dónde provienen estas palabras? Porque Él mismo dice: ¿crees que Dios es un ser? Porque en ti hay un ser. Y aquí está la raíz. Cuando Jesús respondió a los maestros de la ley, les dijo: no está escrito en su ley. Yo les digo, ustedes son dioses, pues si la ley llama a dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios y lo que dice la Escritura, no se puede poner en duda. Juan 10:34. Ahí está la raíz de los comunistas. Recuerden que Dios es el creador. Miren el mundo entero cómo está. Cada palabra que estoy diciendo están arropando y desordenando, llevando la misericordia ante la justicia. También yo puedo decir ante Sodoma y Gomorra: Padre, ¿no has dicho a Abraham, multiplicaré tus estrellas? O ante la inundación de Noé, ¿no ha dicho a Adán y Eva, no? Dios ha dicho a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Porque Abraham era un hombre fiel a Dios, un hombre bueno, verdadero, que ofreció hasta a Isaac, su propio hijo, en fidelidad. O sea que hay un orden. Lo mismo pasa lo que decía el Che, que no hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable. Eso lo ha dicho Jesucristo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.
Y si tú quieres encontrar muchos, no hay. El Eclesiástico 7, en todo el Eclesiástico vas a encontrar cómo ellos estudiaron, como decía, para engañar a los tontos. Los demonios estudian para engañar a los estúpidos y tontos. Y los santos, como decía, no estudian para enseñar al demonio que Dios es el creador y el supremo Dios. Pero vamos despacio. Escuchen la astucia. ¿Crees que Dios es un ser? Porque en ti hay un ser. ¿Crees que Dios existe? Porque no conoces que en ti hay algo bondadoso, bueno, y trata a Dios de algo que Dios lo oprime y lo reprime y se apropia llamándole religión. Y dice, ¿crees que Dios es bondadoso y bueno? Porque no conoces que en ti hay algo bueno y bondadoso. Y dice que Dios es una imaginación. Bueno, vamos a hacer esa prueba. Aquí no somos tontos. Esta mesa es una imaginación. No, es un sentido, un sentimiento, da un sonido. Y cuánto más si estos demonios dicen que tú mismo eres por su propia palabra el centro y la mayor prueba de que Dios existe, poniendo al revés, o arropando. ¿Cómo puede ser posible que la gente crea en esta persona? El diablo astuto, utilizando la palabra, diciendo que el opio del pueblo es la religión. Y si tú crees que Dios existe es porque no conoces que en ti hay algo superior. Qué estupidez más grande, como decía, utilizan mis propias palabras, lo arropan y lo desordenan. No, eso es para los misericordiosos como Trump, que viven el amor, porque no hay mayor amor. Ahora tú vas a pensar en la justicia. No hay mayor amor que la justicia. Eso lo dice la propia Sagrada Escritura en el Macabeos. Dice claramente que no hay mayor misericordia que hacer justicia a los oprimidos, a los indefensos. Mateo 19 dice que Dios creó hombre y mujer para los que van a llevar todo a la sexualidad. No existe mayor. Pero vamos despacio nosotros, vamos a escuchar nuestro corazón. Un día estaba contemplando donde vivía y durante un tiempo una jovencita de 17 y 16 años pasaba siempre delante. Y cada vez que pasaba, eh, pasaba con su novio. En los primeros tiempos, el novio le daba besitos, lo rodeaba con abrazos, por poco no le llevaba en brazos, cada vez que pasaba. Pasó otro tiempo y la niña se embarazó, quedó embarazada. Y la mujer iba en punta y su novio allá detrás y le decía, ven, ven, le decía. Pasó otro tiempo y nació la niña, lo traía en la manito y yo miraba, ¿y dónde está su papá? ¿Y por qué ahora? O sea que tenía que ser al revés, porque el mundo está poniendo todo al revés, las cosas están cabeza para abajo. Porque ahora no solamente pueden hacer daño a su esposa, futura esposa o a su novia, sino que también a él mismo en su hija. Ahí lo tenía que dar besito, abrazo, o cuando estaba embarazada, ir en punta, abrirle el camino, protegerla y cuidarla. El hombre está
totalmente al revés en estos días. Como decía ayer, que van a violar a niñas delante de ustedes, a niños. ¿Y por qué Dios esto permite? Como decía Daniel, por mi culpa, por culpa tuya, porque el pueblo ha pecado, por nuestros pecados, los inocentes pagan por los pecadores, mientras que los respectivos, los cabezas no hacen nada más que perseguir a los profetas. Como decía el propio Jesucristo, cuando David tuvo hambre, ¿saben qué hicieron? Entró en el templo, porque ¿quién fue que construyó el templo? Lo ha hecho Dios, y comió del pan de los sacerdotes. Cuando es sábado, los propios sacerdotes se comen ahí la ofrenda. O sea que yo como profeta, la Sagrada Escritura me avala y me protege con eso. Pero vamos despacio. Miren cómo el propio Cristo, cuando tenía hambre, los maestros de la ley lo llamaban ladrón, porque andaba comiendo de las espigas, ¿no? Las comidas. Y él mismo era el creador, como decía, si supieras quién es el que te lo pide. Ahora van a decir, es flojo, es esto. Ya está en todo Bergoglio, ya está bajo tierra. Yo no sé a qué ustedes están totalmente, como decía Jesús a los saduceos, están muy equivocados. Ustedes tientan a Dios. Porque la palabra de Dios debe ser interpretado de tres formas. Aquí le voy a mostrar. Primero, correctamente. Segundo, con comprensión. Y tercero, debe ser interpretado con la omnipotencia de Dios. Jesús dice claramente esto a los saduceos cuando los deja callados. Ahora, segunda de Pedro, quiero que leas para que tú entiendas, porque como decía, ay, de esto debes tú tener verdaderamente miedo. Los chinos donde voy ponen una mochila y me amenazan con bombardearme. Yo preferiría abrazar más esa bomba que estas personas que estudiaron para engañar, porque ir a misa para que te vacunen 5 veces. Y aquí le voy a demostrar cómo es que estos fundadores y estos demonios han vaciado la iglesia y han engañado al pueblo y al mundo entero con sus palabras. Escucha lo que dice Pedro. Por causa de Prevos, dice Pedro, muchos se sumarán a sus desvergüenzas y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Segunda de Pedro 2. Por culpa de Prevos, por culpa de Bergoglio, nosotros ya no podemos ni tomar ahora la Sagrada Escritura. Enseguida te llaman de homosexual, te llaman de esto que aquello, porque como su fundador, el hijo de ña Catarina o el hijo de ña Celia, el odio, dice la Virgen, no distingue. Yo no puedo culpar a todos aquí por culpa de uno. O sea que se distingue, como decían los italianos, están los pompeyanos, pero hay italianos santos, inocentes, que no tienen nada que ver con Lucifer, que vienen, que son hijos amadísimos de la Virgen. Vamos despacio. El problema es que tú hablas de tal país y el gobierno de ellos enseguida te rodean y te llenan. Vienen los más malos. Y los buenos, lo vamos despacio. Como decía ayer, cualquier cosa aquí se culpa a los rusos. Pero cuando el padre habló, me mostró que no son los rusos los que están haciendo. Que aún hay gente justa, gente sabia, gente honesta, gente verdadero hombre y verdadera mujer. Ahora,
estaba escuchando la profecía del patrono de los sacerdotes, por lo que el arcángel San Miguel eh, me había dicho, porque hoy puede agarrarme la policía, y sobre eso me hablaba. Decía el patrono de los sacerdotes, catolicísimo, que habrá muchos terremotos. Son las propias palabras de Jesucristo. Mateo 24, cuando vean que el destructor está sentado en Roma, en la casa de Dios. Estas son las señales. Habrán terremotos, guerras, rumores de guerra. Y él decía que un día en Jerusalén la luna dejó de brillar durante 8 días. La gente estaba desesperada, quería morir. Y apareció un hombre desnudo que gritaba: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay de Jerusalén! Los hombres lo agarraron, lo apalearon, lo golpearon, ni aún así lo callaron. Después de 3 años siguió gritando: ¡ay de Jerusalén! Y ¡ay de mí! En ese momento cae una piedra sobre él y muere. Cuando el profeta muere, comienza la justicia de Dios. Dice el santo cura de Ars que las mujeres, lo mismo que Moisés había profetizado, degollaban a sus propios hijos, lo carneaban, lo cocían, lo metían en una olla. Miren aquí la diferencia: nosotros traemos comida, pan, trabajo, sol. Ayer cuando yo entregué mi trabajo, el cielo estaba como los primeros días, y miren, en un minuto la brujería cómo amanece. Y para que tú vuelvas a sacar el sol y ver el milagro, la omnipotencia de Dios únicamente puede hacer esto. Cuántas trampas veo, cuánta miseria del hombre, porque el hombre no responde al llamado de Dios, que esto es brujería nada más. ¡Ay de Jerusalén! Comenzó la guerra, el hambre, la peste, la autodestrucción. Como decía, veía que una foto, ahí lo que están a favor, dice, eh, el ángel se aparece con una espada y una cabeza en la mano. Vi una foto que los rusos llevaban algo en la mano. Ok, van a tomar mate dulce de su cráneo los rusos cuando yo ya no esté aquí. Y no existe quien le ataje. Hasta ahora la Virgen, durante que esté aquí, no va a pasar nada. Pero miren lo que está pasando ya en Italia. Una guerrilla interna dentro del gobierno. Pero vamos nosotros a dejar que el Padre hable. El espíritu de violencia, ¿cómo podemos someter? Primero verbalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Padre: acérquense, vengan, hijos de brujas, raza de prostitutas y adúlteras. ¿De quién se burlan? ¿De quién hacen muecas? Y le sacan la lengua. ¿No son ustedes hijos de la perdición? Una prole bastarda, ustedes que se dan a la lujuria entre las encinas, bajo cualquier árbol frondoso, que sacrifican niños en las cañadas y entre las grietas de las rocas. Las piedras del torrente son tu herencia, ellas te tocarán en suerte. Aunque derrames en ellas vino o aceite,
y presentes tu ofrenda, ¿podrá eso aplacarme? Dice el Padre. Vengan, hijos de prostitutas, hijos de brujas, raza de perdición. ¿A quién hacen mueca? ¿De quién se burlan? ¿Delante de quién se agachan? ¿De quién se ríen por los pecados de los hombres en la humanidad? Yo enviaré un viento, dice el Padre, que los barrerá a todos. Sigan burlándose del Padre, de las obras de mi madre. Y miren ustedes, como decía, habrán terremotos. Sabiduría 5, la tierra entera se tragará. Y los hombres dirán, dice San Juan, piedras caigan sobre nosotros, sepúltenos. Muchos aquí se suicidarán. Pero el Padre les dirá, no, 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 dice, vengan primero. Ustedes que han dicho, no, Dios no existe. ¿En dónde está Dios? ¿Y por qué y para qué Dios? Primero, vengan esos malditos ojos que tantas impurezas han visto y vayan a contemplar a los más horrorosos y terribles monstruos. Vengan esos deseos insaciables, esos sentimientos de bebida, comida, ropa, de lo mejor, y vayan a tragarse la hiel de los monstruos cañaverales. Esas manos y esos pies que tanto han pecado, ese cuerpo que no se satisfacía de tanto sexualidad, vayan donde el fuego no se apaga y el gusano no dejará a la carne. Ese fuego interno que ya está ardiendo, que es la violencia, que es la incapacidad de amar. No, pero ustedes no deben tener miedo, ni deben saber ver porque son ciegos e ingratos. Y el Padre dice, no, 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 ni el suicidio te va a salvar de mí. Primero vas a darme cuenta aquí por todas tus obras, por todas tus calumnias, por todas tus blasfemias, por todas las persecuciones que has hecho a mis hijos. Y dirá en ese momento el Padre, dice, vengan los benditos de mi Padre. Es una profecía de un santo. Y el patrono, no en vano Jesús, el Papa Benedicto lo ha nombrado. Con su ignorancia tenía una sabiduría, una ciencia divina. Y decía, vengan los benditos de mi Padre, que tantas veces has desviado esos ojos de las impurezas, de las desvergüenzas, de las trampas. Has limpiado esas manos y has purificado. Has mantenido tu cuerpo en la penitencia. Y dice que uno de los santos cuenta una historia, que había un santo que fue ante el juicio de Dios. Yo sé que ahora están pensando en los chinos, en los dragoncitos, pero escuchen los chinos y aprendan. Ante el juicio, ¿crees que Dios existe? Dice su fundador. Es porque no conoces que hay algo superior. Mentira, pura mentira. Tú no puedes ser superior a Dios porque primero mueres, cagas, comes, eres débil. Pero voy a terminar primero lo que decía. Vengan los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve frío y me abrigaron. Estuve en la cárcel y fueron a visitarme. Cuando gritaba, profetizaba, hablaba, me movía,
respondían a mi llamado. Vengan a comer y a beber eternamente en la paz, en el amor, en la alegría. Muchos van a abandonarme aquí por predicar la justicia, pero no saben que el verdadero amor, el corazón del amor es la justicia. Si Dios no fuera justo, sería un tirano, sería un villano, sería un dictador, como me llaman aquí. No, eso se llama justicia. Tú eres tirano cuando la causa es injusta, cuando no existe razón y cuando no existe un porqué. Pero Dios tiene derecho, tiene autoridad y tiene poder sobre mí porque Él me ha creado. ¿Y cómo yo puedo decir que Dios es una imaginación mientras que tú estás comiendo de Dios? Miren lo que Prevost está haciendo. Dice que María no es corredentora. Ya el santo de Claraval había dicho lo que ayer decía, que María se ganó la corredención a los pies de la cruz. Pero yo aquí respondo no. María, yo que no soy nada, según ustedes, se ganó esa corredención en su sí. Sí, he aquí la esclava del Señor. No son protestantes, sino que son peores. Mientras que come de Dios, se burla de Dios. Persigue, Jesucristo lo llama el destructor, el idólatra, el abominable. Miren cómo amanece en un momento, totalmente cambia. Y si uno se calla y queda quieto y no hace nada, los brujos van a ir saliendo mucho más y mucho más. Y miren cómo ellos se arropan. Primero con la violencia, el dragón, y luego con la astucia, la serpiente. Y estaba meditando aquí anoche lo que me había dicho el Señor. Estos son los que han asustado. Y lo primero que dijo, eso es una traición. Porque ellos también están aquí. Y traen, los italianos, traen todos los días a cada rato comida, ropa a sus hijos, su familia. Y los de aquí mismo, los prebotistas, los que Bergoglio llamaban brujos, lo han traicionado, lo han amenazado. Como decía, yo aquí predicando, y aprendan ustedes, cada palabra que yo digo, ellos van cumpliendo y van diciendo y haciendo. Me han quitado toda la ayuda, el suministro, las cosas. Ya no consigo nada. Y luego ellos mismos te calumnian. Pero el Padre, que es justo, eso decía de los maometanos. Aquí nos sirven las palabras. Nosotros aquí, primero, las pruebas. Segundo, las obras. Los frutos. Vamos a hacer, porque la mentira nunca puede prevalecer. ¿Y cómo tú puedes tener a algo menor? Porque Israel era 100 veces más que ellos. Y es la raíz. Y es más, los israelitas tienen la verdad. Porque son de ellos, dice Pablo, viene la doctrina, los mandamientos, los patriarcas, la Sagrada Escritura, de ellos proviene. Lo que se le está oculto a los orgullosos, a los ricos y a los sabios es lo pequeño. Te alabo, Padre, y te bendigo, dice Jesús, porque estas cosas no has revelado a los ricos ni a los sabios, sino a los pobres y a los humildes. Y aquí yo voy a demostrar que María sí es corredentora. Y no solamente prohíben que se les llame corredentora como los tiranos, sino que mediadora. Y la Virgen dice aquí,
Vengo entre ustedes porque deseo ser su madre, su intercesora entre ustedes, porque deseo ser su madre y su mediadora. ¿Cómo es posible que tú tengas hijos si tú no eres la mediadora o si no hay un mediador? ¿Cómo es posible que haya salvación si no hay una co? Abraham ya en el Antiguo Testamento dice claramente que era el coheredero. De aquí nace la co-redentora. Y la Virgen dice en un mensaje aquí que no se puede discutir, como dice Jesús en Juan 10:34, que la palabra de Dios no se puede poner en duda. Estos mensajes no se pueden poner en dudas, porque tiene prueba, frutos y obras. Y en un mensaje dice, ustedes son pueblos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque de todo el mundo viene aquí, de todos los colores, raza, idioma, más de 200 países al año visitan este lugar. ¿Y quién puede negar las pruebas? ¿Quién puede negar? Y ahí hay una de la omnipotencia. Bueno, vamos a hacer una prueba. Invéntate tú ahora mismo una aparición en tu país, ya sea norte, sur, donde quieras. Yo voy a hacerte la prueba. Y quiero ver si tus mensajes, o como dicen la presunta aparición o los mensajes, mueven a esos chinos, mueven a los demonios más grandes, mueven a más de 200, ni jamás, ni nunca. Aquí yo he demostrado a Prevost el milagro de los milagros que es el sol. Porque el problema, atiéndeme bien aquí, aquí vas a entender todo. Mirar significa lo visible. Grum, milagrum significa el instrumento o las cosas que se ven. El milagro no está en tener sed. Cualquiera tiene sed, es como cualquiera puede matar. El milagro está en dar la vida. El milagro no está en la sed. El milagro está hoy en día en que alguien te dé un vaso de agua. Porque ahí se ve cuando yo he dicho al Padre, Padre, haz un milagro en mí. Y el Padre mira el agua. Ese es un verdadero milagro, sin espectáculo. El milagro no está en tener hambre. Todo el mundo tiene hambre, de justicia o de pan. El milagro está en que alguien te dé comida. Una respuesta verdadera es como un beso en la boca, dice el proverbio. Una buena respuesta. Porque las maldiciones, los insultos, los chismes y las mentiras es como un golpe a cada persona. Por eso la Virgen dice a Jacob, están todos heridos, porque la Virgen no es ciega espiritual. Nuestra alma, nuestra opresión y depresión, porque hay una espada de herida, de dolor, que traspasa y ensangra cada insulto, cada blasfemia, cada golpe que hacen los fundadores, los hijos de Ña Catarina. Y como me decía ayer el Padre, me profetizó que el comunismo se va a acabar. Porque el comunismo tiene un siglo, 100 años. Antes se le reconocía como capitalistas, nacionalistas, ista. Pero atiéndeme bien. ¿Quién es Carlos Marx? ¿Quién es el Che Guevara? Sino que el dragón, la antigua serpiente, son nombres nada más. O como decía, ¿quién es Trump? ¿Quién es Putin? ¿Quién es Kim? ¿Quién es Bolsonaro? Y tanta gente, sino que es el Padre, es Jesús, es la Virgen, es el bien. ¿Crees tú que Dios existe? Yo te diré aquí con verdad. Serán dioses,
porque la palabra de Dios dice en su ley, son hijos de Dios. Y la palabra de Dios no puede. Ahí entra el serpientismo, la astucia del diablo. Miren cómo pone al revés el ateo dice, donde comienza el comunismo es donde hay un ateo. Y toda crítica comienza con criticar a Dios. ¿Y cómo tú vas? ¿A quién Dios pidió un pensamiento? Dice el Padre, por boca del profeta. ¿A quién le pidió ayuda para construir o para crearte? Porque el diablo quiere desarmarnos utilizando nuestras propias palabras. Pero nosotros aquí tenemos un antiprofanación. Y como ellos saben hasta lo que vas a decir, luego van a apostar. Mira, va a decir esto y jajaja. Escuchen bien. El diablo es inteligente. Está ahora mismo viendo mi video y la próxima vez va a ir gritar tus propias palabras para desarmarte. Mira, ahora ya se cayó la brujería y el ejército de la palabra de Dios ya está abriendo el cielo y la tierra. El ejército de la palabra de la Virgen. Porque ahí consiste el amor. Para mí no hay mayor amor que no pecar, que no hacer daño a tu prójimo. Ahora mismo van a pasar en la justicia. ¿Y por qué se viola? ¿Y por qué se mata? Justamente para que haya amor. Si no hay justicia, decía los más grandes santos, no hay amor. Es un deseo, es un pecado, es una libertad mal utilizada. Y la Virgen dice claramente, pero ¿cómo nosotros podemos convertir a estos hijos de Ña Catarina de su violencia? Yo tengo un plan, pero el plan no es mío, sino que es de la Virgen. En el mensaje dice la Virgen, y todo va a decir, no, va a caer. El Padre dice, pasó Bergoglio, pasaron, nunca va a caer. Y escucha lo que dice la Virgen. Ustedes solos no podrán contra el mundo. Imagínate tú, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? Más de 100 billones. Y yo miro solo uno, el diablo, Satanás. O Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. ¿Eres del bien o del mal? El diablo lo único que puede hacer es matar, como decía los de Afganistán. Vi en una noticia que decían que ellos no tienen enemigos, porque cada vez que se levantaba uno, mataban. O sea, ¿quién va a querer ser enemigo si mataban a todos sus enemigos? Era tan asesino cuando Biden estaba en el poder, que les dio poder, y mataban a sus propias madres. Cuando la gallina mata a su propio polluelo, ¿qué hace el dueño? Se las come. Y ellos son capaces, el caínismo, de matar a sus propias madres, pobres mujeres que pedían auxilio. Imagínate tú si esa mujer, esa madre se levantara, bueno, madre, vamos a ponernos de acuerdo. Cada vez que tengan un hijo hombre, asesínenlo. Porque cuando crezca lo primero que va a hacer va a matarnos a las mujeres, va a matarnos a todos. Miren ahora cómo van a querer explotarme todo. Dios quiera que me den la victoria con eso. Ja, 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 ja. No, el diablo, quien es Afganistán, quien es esto, como decía a Prevost, ¿por qué no vas a construir allá en Sodoma y Gomorra tu iglesia? Ahí vas a tener una experiencia. ¿Por qué nunca nadie fue a construir en ese lugar? Y la Virgen, ustedes están escuchando y viendo y son testimonio de la lucha contra el dragón y la mujer diaria, presente, visible. Y tú piensas, vamos a bajar en la paz. Escúchame bien aquí, voy a enseñarte algo. De Gore Seandreta, tú vas a hacer lo que tú quieras. Así ellos
Ahora ya estoy llevando dos luchas para callar a los espirititos dragoncitos de violencia, comunismo, y también para profetizarte a ti para que te salves. Y debo escuchar mi corazón. Luego ya no me saldrán las palabras, vendrán a gritar aquí, van a cerrarte todo el camino, a amenazarte. Te llenarán el corazón de odio, como decía, cada vez que yo escucho aquí al párroco hablar. La muerte abarca en todo el pueblo. El espíritu suicida, el espíritu de muerte. Y si tú hubieras a esa criatura, ¿quiénes son los que les rodean y le llenan su corazón de odio, de muerte? Para llenar al pueblo de muerte, de suicida, de odio. Entonces, ahí van a entender por qué la violencia, y nos están quitando nuestras palabras en los minutos que van pasando. Porque ellos mismos, prevos, llenan de homosexualidad y llenan el pueblo. Traen personas pagadas en este lugar para perseguir, profanar, como decía. Nunca ustedes culpen a este pueblo. Los verdaderos desde el 81, los que están siendo desangrados, martirizados, perseguidos, como los videntes, ellos no tienen la culpa. Yo estoy haciendo aquí el trabajo sucio que nadie quiere hacer, que es denunciarlos, que el pueblo no tiene la culpa, que el culpable son estos extranjeros pagados por el diablo y que ya están aquí y que van a ir trayendo demonios más feroces y más feroces. ¿Y tú qué estás haciendo? Tú que tienes poder, porque el diablo por uno se agacha ante ti. Y tú no sabes ni qué hacer de tu riqueza. ¿En qué estás gastando? ¿En qué te estás moviendo? Y miren cómo los demonios son tan astutos para que tú veas que no todo es comprado. Y Jesús mismo ha dicho que no hay mayor amor que dar. Eso no es comprar. Necesitamos gente que se mueva para sacar el sol. Necesitan una excusa, una causa, un trabajo, un movimiento, para que el pueblo respire un aire limpio, para que el pueblo tenga sol. ¿Y qué hace desde que yo llegué aquí? Cuando yo llegué, el mundo entero, la esperanza. Y el 60 hasta el 90% la policía robó el pan de este pueblo. Todos los multimillonarios y reyes y señores de toda la tierra iban a venir a construir, a hacer, a abrir. Estaba planeado hasta que me agarró la policía. ¿Y quién va a querer venir de esa forma aquí? Donde ni tú mismo respetas a Dios, como decía el fundador de los comunistas. Y van a decir como los protestantes, no, el comunismo ya existía, no existe ningún documento. Y él mismo decía que los comunistas y también los masones, ni tu perro te va a respetar. Miren cómo están, escuchen ustedes mismos. Ni su propio perro, mucho menos su esposa. Y aquí van a entender por qué sus propios hijos le matan, como ha matado a Bergoglio. Porque ellos no respetan a Dios en primer lugar, ni mucho menos a su prójimo. Lo matan, lo destruyen, lo persiguen, lo aniquilan. Y como decía aquí, debe elegir decapitación en plaza pública, fusilamiento o cadena perpetua. Segunda de Pedro 2, Dios que no perdonó a los ángeles, sino que los encadenó eternamente. Justo, el hombre fue expulsado del Edén. El hombre le sacaron, le cortaron la edad de 600 a 80, a 100 años. Estoy viendo, ¿por qué eres cobarde? No miras que son mucho más los que están contigo en contra de ti. Quieres volver como antes, a ser como ellos. E ir por un momento de placer eternamente en el infierno.
Miren, escuchen, la persecución terrible y la brujería, el pac, enseguida se va a llenar, hijo de Ñazorán, aquí. Y lo violento y capuchito y que nadie salga. Van a ponerse todo tapaboca, jaja, cállense la boca. Mientras que los niños van a, van a morir todos. Tu esposa van a tener hambre, no van a poder. La usura, lo usurero. Y aquí quiero explicar una cosa, atiéndeme bien aquí. Como decía, están a punto de matarme por 50 euros. Y tú que debes miles y millones, no quiero ni imaginar. Ya fuimos expulsados del Edén. Ya se nos cortó la vida. Y debemos aguantar más a los espías. Ay, ay, ay de Jerusalén. Ay de Jerusalén, decía aquel profeta. Donde caga, donde come, te cierran todo. Ya es insoportable para la vida de la humanidad. Porque esos espías son los que hacen creer Dios a los presidentes y señores, como decía, no envíen bandidos en Medjugorje. Envíen gente buena, gente que da, gente que quiere ayudar. No envíenla aquí. Ya no podemos ni respirar de gente mala, de bandidos, de estafadores. Y miren ellos, como decía, si yo preguntaba a Során o a Jinping, ¿por cuánto has comprado ese terreno? Se están gastando toda la vida, están muriendo por ello. ¿Cuánto paga mensualmente a estos que ni duermen? Día y noche gastan. Miren cómo hasta el diablo cree y tiembla. ¿Crees que Dios existe? Dice su fundador. Es porque no conoces que en ti hay algo superior. ¡Ja! Maravilla, todo el mundo al infierno. Por causa aquí se cumple la palabra del profeta. Me han abandonado a mí, que soy agua de cristal, de manantial, de paz, de amor, de pureza, de inteligencia, de valentía. Y se han cavado cisternas cloacales. ¿Cómo es posible que se crea a esta gente y no se crea a Jesús? Utilizando sus propias palabras y sus propias obras, como decía el Che Guevara. Él decía claramente que no hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable. Las palabras de Cristo. O este decía que la miseria de la religión es lo que se vive en el pueblo. O sea que vamos a ir por ese camino. Vamos a ver si Dios es miserable. Primero, si Dios creó el cielo, la tierra, te creó a ti, a mí y todo lo que existe, lo visible y lo invisible, ¿cómo Dios puede ser miseria? Escúchenme, esto es lo que está pasando. Aquí a mí me culpan que yo soy el que vacío las montañas. Ellos no se culpan a sí mismos. Lo que puede estar pasando es que muchos de los drogadictos, asaltantes, como decía Jesús, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, de bandidos, que ya no están viniendo más o menos los asaltantes, los bandidos y los brujos. Lo que puede estar pasando. Pero la gente que ora, que realmente pide al Padre y quiere estar con Dios, ellos son de cruz. Como decía, esa cruz me predica mucho más sin ninguna palabra. Cuando cae rayo, cuando llueve en el frío, día y noche, siempre está ahí. En el sufrimiento, en el dolor, en la desesperación. No hace falta que vengan a gritar, a arropar mis propias palabras y querer engañar, como decía Anikio y Ketty,
que no entren en tu cabeza. Porque lo primero que los bergolianos van a atacar es tu fe. Miren, Carlos Marx tenía razón. La miseria de la religión es la realidad del pueblo. Y tú vas a ver una miseria, no hay nada, no hay trabajo, no hay comida, no hay pan, no hay ropa, no hay... Están muriendo toda la gente por el COVID. Pero la miseria no es de la religión. La miseria es del diablo. Es de estos como de él mismo. Bebe tú de tu propio veneno y muestra tu prepucio. Páguenle con su propia moneda, incluso el doble. Y vean ustedes cómo me van a hacer a mí. Porque yo le estoy demostrando la palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Como decía, miren cómo ha tratado a Israel en tiempo de Noé. Eran innumerables, incontables. Miren cómo ha tratado a Sodoma y Gomorra, cómo ha tratado a Zeboín y a Bela. ¿Y cuánto más lo hará contigo? Si no te conviertes, dice el Padre, si no vuelves a mí. El propio Jesucristo decía, conviértanse, vuelvan a mí. Si los demonios utilizan la palabra de Dios para demostrarte a ti, para que tú entiendas que tú eres Dios, cuanto más nosotros debemos valorar y conocer. Pero esto solamente puede, como usted dice, refutar, reprender, corregir y enseñar, como decía, están muy equivocados. El milagro no está en tener hambre, sed, frío, miedo, pavor. El milagro está en que alguien te dé de comer, de beber, de abrazar, de buenas palabras, de darte ropa. La esperanza, la fe, la valentía. Jesús decía, tengo sed en la cruz. Mira aquí la cruz. Sed de valentía, sed de coraje, sed de amor. Ayer estaba mostrando cómo el propio Jesucristo y los primeros discípulos eran valientes. Como dice Juan en el Apocalipsis 12, no amaron más su vida, sino que dieron testimonio, como dice la Virgen. Sean testimonio de la verdad con sus vidas. Dieron testimonio y lo vencieron con la sangre de Jesús. No podemos nosotros abusar y ser excesivos en el miedo cuando tenemos todo y cuando somos todo. Si tú entiendes esta palabra que el propio Jesucristo que fue profanado por Carlos Marx. Juan 10:34. Ustedes serán dioses. Ustedes mismos dicen su palabra. Porque Dios habita en ustedes. Dios vive en ustedes. O vamos a hacer aquí, yo contemplo el cielo y los alistas me dicen, es franciscano. Y vayan a ver su fundador, vayan a ver su cueva que hay en ella. Si es verdad que hay muchos demonios, vayan a ver su templo, vayan a leer los libros antiguos. Vayan a ver si es mentira o es verdad. Ahí tienen Sodoma y Gomorra. No podemos ser engañados de esa forma. Jesús decía, tengo sed de un verdadero amor, amor a Dios, de ser dignos de Dios, de no amar más nuestra vida, sino que la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si no pueden ver la Santa Cruz, si no pueden oír la oración, ¿cómo es que tú, como decía, vas a creer en estas personas? Imposible, hermano. ¿Cómo la mentira puede predominar y vencer? Miren el odio y la rabia que van a tener.
como decía a Israel, un santo le ha salvado. Que no, para mí sería más fácil ahora tomar por armas, por justicia, por violencia, como ustedes la llaman, porque se sabe la cepa de Sodoma y Gomorra cómo se somete. Pero ellos mismos van a ver. Los 10 secretos dice claramente que va a ser indestructible, va a ser visible, palpable, como ya es el sol. El milagro no está en quemar tu combustible, 1.6 el litro, mientras que todo el mundo está muriendo de hambre, de sed, de frío, sin trabajo. Y millones. Escuchen cómo el Che Guevara tiene razón. Dice, no dice malditos, pero dice, eh, los ricos se gastan millones y millones para hacer protestas, mientras que le niegan un pan a los pobres. Utiliza la razón, pero él es el primer miserable. Él mata a Dios en su corazón y utiliza la razón de Dios para engañar a los tontos. Imagínense ustedes que millones y millones gastan para mover a la gente, mientras que le niegan un poco de agua, de pan. El que le niega el pan, le niega la vida. Y se esconde y ja, 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 nosotros nada más. Sí, ustedes están haciendo, pero esos pobres inocentes no tienen la culpa. Están muriendo de hambre, de sed, de frío, de miedo, de pavor. Violan a los niños y la gente lo primero que hace empieza a maldecir a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y para qué Dios? Y nunca dicen, es por nuestros pecados. Esto se llama justicia. Hermanos y hermanas, Dios nos ha hecho justicia. Pero ellos te ponen trampas, se creen la justicia de Dios. Odian este pueblo, odia la justicia, como decía, por causa de Zelensky. Lo que le había dicho a Alexandra, háblale a tu papá, pregúntale si está consciente, va a matar al mundo entero por su amor al dinero, por su amor a la homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer, por su amor a la idolatría. Ahora pensó en Prevos. Y ahí está la raíz, la Pachamama. Saca la Pachamama, pero hace la misa ahí mismo. O sea que son subliminalistas. Actúan como verdaderos payasos. ¿Cuál es la diferencia entre un payaso y lo que nosotros, aquí nosotros somos reales y verdaderos? Estamos demostrando, miren, el sol está a punto de salir y bailar. El payaso se reúne, cobra, es instruido, luego tú le desarmas y ya no sabe qué decir ni qué hacer. Miren, hermanos. Y todo lo que Dios te ha dado, imagínate tú que hasta el fundador de los opresores, de los comunistas, dicen que tú eres en Dios, en ti mismo, poniendo al revés la palabra de Dios. No están desarmando. Eso lo ha dicho el propio Jesucristo. Son dioses. Y como yo estoy demostrando que Dios existe. ¿Crees que Dios existe? Dice. Es porque tú existes. Sus propias palabras. No puede ser posible. ¿Crees que Dios existe y es un ser? Es porque en ti hay un ser. Sus propias palabras. No estoy diciendo ni mis palabras. Y yo te digo, ¿crees que Dios existe? Es porque tú existes. Esa es la verdad no manipulada, sino que completa. La religión es el culpable. La crítica comienza, Dios es el culpable. Ellos piensan que matando a Dios entonces 2000 años atrás hubieran vencido. Y no es así. Ahora la serpiente, porque se tiran y se tiran a un lado, a otro lado.
los que manejan la mafia perfectamente y van a tener una defensa asidua, verdadera y eficaz con lo que estoy haciendo. Porque tú, como decía, tú miras y te llaman adúltero. Y la Virgen te dice, no mires, es la mujer del gobierno. Una mujer y no mira y es homosexual. Tú le vences a los dragones, bueno, ahora los serpientean. La violencia ya fue sometida a los pies de la cruz. Bueno, ahora si te gusta una mujer de ojos azules, blanco, negro, si te gusta un hombre de todos los colores, ninguno, ni adúltero, ni homosexual. La palabra celibato, el célibe, que hoy en día ya ni se pronuncia. Si tú manejas la mafia, la única salvación es ser célibe. Miren cuántas personas son como piedras ya muertas, calladas, peor que los cementerios, porque tienen miedo de su hija. Idolatría. Estás adorando y no estás viendo y no estás creyendo, como decía, aunque yo llegara mi órgano en una bandeja, mi cabeza y mi pie en otro, Padre, estoy aquí, he llegado porque creo en ti. Como me decía ayer el Señor, van a hacerte lo mismo y a los que creen, lo que hicieron a los discípulos. Pero ¿qué más queremos? Si ya tenemos a Dios y si despreciamos este mundo, como decía, te están haciendo cosas que duelen más que esos clavos que hicieron a Cristo. ¿Y qué son esas cosas? La traición. ¿Qué son esas cosas? Me están matando de hambre, mientras que ellos en público vienen a ofrecerme. ¿Para qué? Para echar a los grandes y para que los grandes, mira, come de ellos, es uno de ellos. Y yo no, no, no. Y el Padre, no agarres, porque es una trampa. Matan, han matado a uno que me ayudaba, su padre, a otro, lo hace otro, esto. Lo mismo le está haciendo a ustedes. El mundo entero quiere ayudarles, pero gracias a estos espías vino el espíritu de chisme. Luego se van en su casa, entran, le quitan su esposa, le hacen y hacen una película. Escuchen bien. Ay, ay, ay. Ellos hacen una película y ¿saben qué es lo peor de esta gente? Que ni ellos creen en su película porque van a decir, nosotros estamos haciendo. Y no permiten que Dios haga su película, su propia película. ¿Y cómo? Con la construcción. No necesitamos, Medjugorje no necesita ciencistas, cienciólogo y psicólogo y filósofo. Medjugorje necesita una casa. Y para obtener esa casa, escúchenme, cuenta el propio santo cura de Ars, que había un hombre que fue ante el juicio de Dios y le dijo a Jesús, debes 100 liras de oro por tus pecados. El hombre oprimido le pregunta, ¿y qué debo hacer para pagar por mis pecados? Me está dando escalofrío. Escucha bien aquí la verdadera humildad. Y le dijo, durante 3 años escucharán todo lo más grande, blasfemias, calumnias, chismes que harán temblar el cielo. Pasaron esos 3 años, los más grandes calumnias, blasfemias. Se le apareció el Señor y le dijo, has pagado la 4ª parte. Y esto quiero disfrutar y quiero hacerlo lento, suave, despacio. La verdadera belleza, dice San Pedro, está en la paz y en la serenidad, no en la carcasa, no en el cuerpo, sino en el amor. Has pagado la 4ª parte. El hombre desesperado, afligido, ¿qué tengo que hacer para pagar por mis pecados? Lo que dicen, no haga mano cuesta, antes de que muera voy a convertirme. ¿Y quién va a hacer penitencia por ti? ¿Quién va a pagar? ¿Qué esperas? ¿Crees que otro va a pagar por tus pecados? No. Como decía, cada vez que a mí me blasfeman, ofrezco al Señor
decía un hombre, durante 19 años he pecado. ¿Y por qué ahora no puedo yo ir pagando por todas esas malas palabras, acciones, por todos los pecados que he cometido? Es justo que Dios me purifique. Lo que yo estoy defendiendo aquí es a Dios. Como pierde las almas. Se le aparece Cristo nuevamente y le dice, el hombre le pregunta, ¿y cómo puedo pagar? Le responde, durante 13 años fingirás ser un loco, un tonto. El hombre era muy santo, quería salvarse. Vivirás, te tratarán, te jugarán todo de lo peor, le decía el Señor. Después de 13 años de que el hombre fingió, como David decía, ser un loco, le salvó la vida de todos los peores. A mí aquí, ja, 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 le estamos jugando todo más de 10 años. Ja, 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 ja. Lo tenemos controlado. Es un tonto homosexual. Durante 13 años ese hombre empezó a vivir. Fingía ser loco. Aguantaba su... Se le aparece nuevamente después de 13 años Jesucristo. Y le dijo, has pagado a la mitad de tus pecados. ¡Ay, ay! Madre mía, miren todo lo que casi toda la vida haciendo ya penitencia y aún no ha pagado todas sus culpas antiguas. No estamos hablando de las futuras y de los nuevos pecados. Algunos, ya me salvé, no existe mayor santo, la mayor santidad se está viviendo ahora dentro de la iglesia. El mundo debe madurar mientras que ahí en el altar están orinando, teniendo relaciones sexo, hombre con hombre, porque se debe cumplir la palabra de Dios. Cuando Antíoco tomó Jerusalén, dejó un general, empezaron a tener, derramábanse a cada esquina. La ignominia, lo inhumano. ¿Por qué? Para que se cumplieran las palabras de Moisés. Salomón, dijo el Padre, el día en que tú seas idólatra, ay, ay, imagínense, la guerra, la peste, ahí van a leer Deuteronomio 32, 33, lo que ustedes van a vivir dentro de unos días, por haber rechazado a nuestra Madre del Cielo, por haber perseguido, por haber tenido esa gracia, como decía, cada vez que pide y no te dan, va a ir muriendo una persona, porque pudo haberte ayudado y no te ayudó, ya sea por cobarde, por inútil. Y yo meditaba, ahora me van a llamar asesino, esto que aquello, no. Escuchen bien cómo Dios es justo. Piensen ustedes cuántos millones de hijos de Dios están muriendo ahora en este mismo momento. Como decía Vizca, para Dios todo es sol. Para Dios no existe fábrica y combustible y piun quemado. Como dicen los santos, que para Dios todo es día, para Él no existe la noche, porque Él es luz en sí. Para nosotros nos ha dado para que nuestras debilidades sean sanadas. Durante que brillen las estrellas, que dice, te procrees, sea feliz, dice la palabra de Dios. La estrella, cada cosa se nos da para hacer en su tiempo. Ahora miren cómo ya cayó la lluvia, el viento, un movimiento más y el milagro, esto es 3 y 100 veces mayor milagro. Porque no solamente aquí se mirar, sino que se siente, se come de ella, se arropa, se vive. Para que ustedes sepan ver, valorar, reconocer, distinguir la luz que está entrando en ti, está despertando tu inteligencia.
para que no quieras tú oponerte a Dios porque se te ha dado algo. No. Mira el miedo que algunos están teniendo por lo que he dicho. Cada vez que vas a pecar y cuando se te ofrece un acto de pecado, la Virgen dice, sean honestos y decididos. Cuando verdaderamente vas a robar, acuérdate ahí del juicio, de las consecuencias del pecado, lo que te puede y va a pasar ya aquí sobre la tierra. Aquí a una santa lo envenenaron, lo dejaron ciega. Imagínense ustedes, porque Dios lo quería solamente para él. ¿Cuántos pecados seguramente ha obtenido? Porque lo mejor, dice la Virgen, se ve en el corazón. El amor, sentir también es ver. Estoy viendo amor, ahora estoy viendo mucha violencia porque me están golpeando. Pero hay lugares y hay personas y hay movimientos que tu sentimiento, tu imaginación, tu pensamiento y tu corazón se llena de amor. En eso es muy fácil de reconocer a los que son del gobierno y los del demonio. Por su incapacidad al hombre se le reconoce por su mirada, por su forma de vestir, por su forma de hablar, de reír. Y ahora van a entender por qué tanto quieren hablar y gritar en tu presencia. Lo que la Virgen ha dicho. Están todos heridos, te están gritando, te están hiriendo. Porque la paz, dice el fundador de ellos, que la paz es la ausencia de los que están en contra de los comunistas. Lo que decía los científicos, yo ya te estoy haciendo, la paz no es la ausencia, la paz es la presencia de Dios, es Dios mismo. La paz es la confianza, el creer en Dios, en obrar, en moverse en Dios. Porque si la paz fuera la ausencia o como dice la falta de contradicción a la paz, bueno, entonces Medjugorje nunca tendría paz. ¿Por qué en tu país no hay paz? Porque el diablo es tu presidente, tu cabeza, tu gobernador. Si en tu país fuera un hombre justo que está trabajando, ordenando, construyendo, buscando, dirigiendo, haciendo, moviéndose, como decía Putin, que debe tener cuidado de sus soldados, porque los chinos lo están comprando todo. Deben tener, y ellos mismos dicen, oye, guapateores, mis chinos. Los chinos cuentan todo lo que hacen los rusos. Son gente justa, ordenada, disciplinada. Más de 50 medallas de oros se ganaban en cada olimpiada, dice Millán. Y yo lo único que es lo que comen, a qué hora se levantan, quién les instruye. ¿Cómo puede ser posible? Porque el cielo ha nombrado Rusia y mi corazón triunfará. Miren el odio, porque si tú amaras la justicia, lo amaría a ellos. Te he mostrado dos caminos. No quieren construir, no quieren el amor, no quieren ni trabajar. Se les muestra la justicia y llaman asesino, de dictador, de esto, aquello, de Hitler, de tirano. No quieren ninguno, ni el otro. Vino Juan que no comía, es un demonio. Vino Jesús que comía, es un comilón. Y ahora ya no va a subir, ya no. Nunca tú has permitido que yo esté aquí. La omnipotencia de Dios fue siempre quien me ha salvado. Es como la enfermedad. Como me decía la Virgen, yo soy el que te está salvando de la enfermedad. Ella se está tomando. Por eso yo nunca la suelto. Porque aquí vamos a dejar que nuestra vida predique todo lo que no hemos dicho con palabras. Entonces, que el Padre nos proteja y nos guarde
les he demostrado bíblicamente, con obras, con frutos y con palabras, la corredención imposible. Sin María no hay Jesús. Sin Jesús no hay María. O sea que van juntos. Y vas desarmando, vas negando, vas profanando. Y mire cómo están los sacerdotes. Mira cómo está el mundo. Porque ellos mismos han desarmado, expulsado, echado, perseguido a los verdaderos y ponen a los falsos como ellos para falsificar a todo el pueblo y a toda la humanidad. Pero la Virgen dice, en tiempos de inquietud, busquen el rostro de mi Hijo, la verdad. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en este momento? Porque el discípulo, el apóstol, el creyente, el verdadero, no puede ser mayor que su maestro. Si Jesús está en la cárcel, todos debemos estar en la cárcel. Si Jesús está en la cruz, todos debemos estar crucificados. Si Jesús tiene hambre, todos debemos tener hambre. Como decía, para los que están llorando, no lloren por mí, más bien lloren por sus hijos y por sus esposos. Si a mí me tratan así, que le doy el sol, que le doy el silencio del viento, que le doy trabajo, comida, esperanza, amor, denuncio hasta a su propio enemigo, me tratan de esa forma. Ay, 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 ¿qué no harán contigo? Y con tu hijo que no le das nada. Yo sé que los ignorantes de esto nada entienden, pero como dice el arcángel, tú sigue adelante, Daniel, que los tontos y los malvados seguirán siendo pecadores y perversos. Pero los sabios sí, ellos sí que ya me han entendido todo y todo lo entenderán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.